18 de diciembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Ya está en nuestros estudios Francisco Huerta, analista política. La falla sistémica en la potestad de impartir justicia para combatir el narcotráfico y los delitos contra la administración del Estado ubican el sitio donde la cirugía mayor contra la corrupción debe operar de inmediato. Es urgente la cooperación de expertos internacionales de Naciones Unidas para apoyar que se logren resultados concretos contra la impunidad. También nos acompañará Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por Azuay. Vamos a hablar sobre las reformas a la ley de comunicación y el cabo suelto de las prácticas monopólicas del Estado y de medios privados a través de frecuencias repartidas a dedo y fuera de concurso. ¿Deben las reformas poner fin a estas prácticas? Lo analizamos. Y también estará Henry Llanes, integrante del Frente Nacional de Jubilados del IES. El pago de la deuda del Estado al Seguro Social, ahora reconocida pero incompleta en la Proforma 2019. ¿Es suficiente aceptar la garantía del gobierno cuando el problema de fondo está en un modelo de administración del IES que lo somete a su principal deudor, el gobierno? Lo revisamos. Casi 200 millones de dólares es la deuda que el Estado mantiene con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca. Así lo informaron sus directivos, quienes esperan que el gobierno encuentre los mecanismos para resolver el déficit que tienen los diferentes núcleos de Solca en todo el país. Son pacientes con cáncer que reciben su tratamiento en Solca de Quito. Ellos se manifestaron frente a las oficinas del Seguro Social para pedir a las autoridades que cumplan con los pagos pendientes a esta entidad. Esto luego del anuncio de los directivos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer en la capital, quienes advirtieron que no podrán atender a 9.000 pacientes oncológicos derivados del IES. La posición es respaldada por el Consejo Directivo de Solca. Sixto Cuesta, miembro de este organismo y presidente de la Comisión de Finanzas, detalla que en los diferentes núcleos de Solca existe un déficit porque hay valores pendientes que el Estado no cancela por la atención de pacientes de la red de salud pública. Si el Ministerio y el Seguro no pagan oportunamente, las deudas se acumulan a lo largo de los años, llega un momento en que la institución corre el riesgo de colapsar económicamente, es decir, no puedo seguir así, porque si no me pagan, no puedo atender. Esta es la naturaleza de la decisión de Quito. La deuda que el Estado mantiene con Solca asciende a más de 193 millones de dólares. De ese total, 78 millones corresponde al Ministerio de Salud, 76 millones al Seguro Social y 7 millones al ISFA y el ISPOL. Asimismo, hay una deuda de 32 millones de dólares por la asignación presupuestaria, que por ley el gobierno debe transferir a Solca cada trimestre. Actualmente existe un atraso desde abril de este año. Solicitamos un pronunciamiento sobre este tema al Ministerio de Salud y aún estamos a la espera de una respuesta. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Es realmente inexplicable, o por el contrario, aclara muchas cosas, que la actual ministra de Salud, Verónica Espinosa, a cargo de solucionar este problema, fue viceministra en el gobierno del expresidente Correa y también delegada del ministerio en el directorio de Solca. En consecuencia, en esta crisis de derechos humanos, donde es perjudicado uno de los sectores más vulnerables de la población, sin duda que esta persona tiene una responsabilidad especial en la aplicación de una política de gobierno que lentamente está aniquilando a Solca. Todo cambia, pero nada cambia. Con nuevas políticas, pero con los mismos ejecutores. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Hace 9 años, el 10 de diciembre de 2009, la Comisión de la Verdad sobre el ataque de Angostura, presidida por Francisco Huerta, entregó su informe al gobierno y en lo esencial advirtió que la sociedad ecuatoriana está transitando ya
el sendero de una narcodemocracia. En el caso Odebrecht, hace un año, al formular cargos contra el vicepresidente y el excontralor de la República, el exfiscal Carlos Vaca Mancheno señaló que el crimen organizado se había empoderado de la contratación pública. Francisco Huerta, buen día, bienvenido a Contacto. Buenos días, Alfredo, gracias por la entrevista. Visto el panorama concreto frente a la ciudadanía, la cirugía mayor a la corrupción, ¿el Ecuador la puede realizar sin la cooperación de cirujanos internacionales? Yo creo que no. A nuestros cirujanos, que son muy buenos, usando la expresión formal, sin metáfora, a los que van a hacer anticorrupción les tiembla la mano. Y entonces se acuerdan de quién es pariente del señor que van a operar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así no pasa nada. Es imperativo que no malusemos la palabra soberanía en este caso. A nombre de la soberanía se fue la base de Manta y estamos en la que estamos. A nombre de la soberanía se aducen razones para que no venga alguien de afuera a ver cuán corruptos somos. Claro, hay inquietudes. Esa comisión en Guatemala ha hecho cosas que no se hubiesen podido lograr con cirujanos nacionales. Yo insistiría que no hay motivo alguno que justifique que no venga una comisión internacional para el tema corrupción, para el tema drogas, para el tema contrabando, para el tráfico de personas, para todos los males que tienen que ver con corrupción en común genérico y que ahora están sin resolver. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno, que ofreció la cirugía mayor y luego la cooperación de Naciones Unidas contra la corrupción, el 6 de diciembre en rueda de prensa con AER precisó lo siguiente. Con respecto a la colaboración internacional, ya la tenemos. Ya firmamos un compromiso. Yo hablé con Antonio Guterres, que es un buen amigo, es el secretario general de la ONU, y él me manifestó que van a colaborar con nosotros, con este organismo que se llama la ONU, creo, y que trata temas de drogas y temas de delitos, y que también se dedica a la corrupción. Nosotros imitar un mecanismo, un sistema como el que ha hecho Guatemala, no lo vamos a hacer. Esto implica un retroceso al ofrecimiento original que también fue hecho y con anterioridad en la campaña por Guillermo Lasso. ¿Por qué es un ejemplo efectivo de cooperación internacional la Comisión de Guatemala? Sin duda que es la manera de hacer las cosas, porque allí hay independencia plena. Nadie niega que hay cooperación con Naciones Unidas, obvio que hay en muchísimos campos, pero en este específico, una comisión internacional contra la impunidad. Aquí hemos sancionado a un vicepresidente, pero con una pena ridícula, todo el país se ríe de la buena suerte de este señor que lo acusan de todo, con Odebrecht y con todo lo que tiene que ver con petróleo. Y 6 años y con 3 de buena conducta afuera. Hay impunidad formal y si no se hace un esfuerzo también formal para combatirla, no avanzamos a ningún lado. En su edición del domingo, diario El País de Madrid, España, en entrevista realizada a Iván Velázquez, fiscal colombiano del Medellín de Pablo Escobar, que preside la Comisión Internacional de Guatemala, recuerda que fue creada en el 2006, que la Comisión Internacional contra la Impunidad fue un novedoso invento de las Naciones Unidas, es decir, que no tenía precedentes, que se puso en marcha cuando Guatemala pidió ayuda ante la posibilidad de convertirse en un Estado fallido, controlado por un puñado de empresarios, de militares y de políticos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de investigadores de primer nivel, financiada por la cooperación internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones del soborno. El caso de la justicia ecuatoriana, incapaz hasta el momento de concretar sanciones y recuperación de lo robado. ¿Necesita un refuerzo de este tipo, una superfiscalía o solo auditorías que ya ha realizado Contraloría? De las denuncias de Contraloría, la mayor parte están represadas. En Fiscalía hay cerca de 3.000 denuncias de todo tipo de cosas vinculadas a corrupción y no pasa nada. Encontramos municiones
en manos de la guerrilla vendidas por Fuerzas Armadas. Encontramos oficiales de Fuerzas Armadas transportando droga. Es decir, el país tiene que entender que si no hay una cooperación internacional, no la llamemos ayuda para que nadie se sienta mal. La soberanía es virtual. No existe soberanía penetrados en la magnitud que el Ecuador lo está por el narcotráfico. La soberanía hay que recuperarla con cooperación internacional y la lucha contra la impunidad también hay que cumplirla en serio con cooperación internacional. Esto no ofende a los profesionales nacionales. No están en la capacidad de mover todo lo que puede mover Naciones Unidas. Para perseguir los fondos robados, para recuperarlos, también Naciones Unidas es imprescindible. A nosotros nos resulta difícil y caro y además sospechoso hacerlo. Se dice por asesores de Carondelet que el caso de Guatemala y su justicia sometida nada tiene que ver con el caso ecuatoriano, con su justicia de la metida de mano. En la entrevista a El País, el fiscal Velázquez de la comisión indica que enfrenta una red que durante décadas ha puesto al Estado al servicio de intereses particulares en este frente pro impunidad. Velázquez coloca a empresarios procesados, exmilitares, miembros del gobierno, diputados y altos cargos del Partido Patriota, con el respaldo de algunos jueces y abogados. Todo está diseñado para mantener y no perder ese control. Y un poder que se siente amenazado responde ferozmente. ¿Se parece esto al caso ecuatoriano? Casi que parece una descripción de lo que acá está ocurriendo. Tuve oportunidad de conversar con el juez Velázquez. Lo trajo la Cámara de Industrias de Guayaquil y nos brindó una charla a algunos pocos invitados sobre cómo ocurre todo esto. Y de mi experiencia en Colombia, viví 5 años en el convenio Andrés Bello, pude ver de cerca todo lo que el narcotráfico significaba. Por eso cuando regresé de Colombia y me integré a la Comisión de Angostura, el narcotráfico estaba entre los temas porque se vinculaba a las FARC con esa actividad. Luego, visto lo visto, me anticipé a contarle al país que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Ese riesgo está ampliamente superado. Las penetraciones que denunciamos como sospechas o como evidencias pequeñas ahora son de una magnitud escalofriante. En todo lado que se mire hay corrupción, hay narcotráfico. Y no es una exageración, no es una metáfora, es una triste realidad ecuatoriana. Aquí hay que hacer un esfuerzo no solo con cooperación internacional, sino que en el Ecuador tenemos que ponernos de acuerdo en que estos males existen para combatirlos en conjunto. A buena hora plantearon 2 candidatos fuertes, el propio Moreno y Guillermo Lasso, esta necesidad de la Comisión Internacional. Pero luego con subterfugios, cuando se ve que estas comisiones pueden llegar a alto nivel, se trata de evadir la oferta de campaña. Tenemos que insistir. No se están cumpliendo las ofertas presidenciales. También se garantizó que a Solca, a León Becerra, se le pagaría lo que se le debe. Y ahí está Solca. No sé qué está pasando en el país, por qué no se gobierna. El país está hundiéndose y no se gobierna. O sea, se continúa con el modelo de la década de Correa. ¿Qué ocurrió con su informe donde advertía de la narcodemocracia? Así es, desgraciadamente no se asume en serio lo que esto significa y simplemente se va, se mira por otro lado y ya está. Francisco Huerta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Este es fin. Vamos a una pausa. Cuando regresemos y al volver estará Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por Azuay. Vamos a hablar sobre las reformas a la ley de comunicación y los pescadores a río revuelto de las prácticas monopólicas. Manténgase en nuestra sintonía. Lourdes Cuesta, asambleísta por Creo, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un saludo a todos quienes nos sintonizan el día de hoy. Buenos días. Para hoy está previsto que la Asamblea inicie el segundo debate del proyecto de ley de comunicación. Todavía se pueden incluir temas que se aprueben en debate. Para Creo, ¿qué falta por añadir o cambiar en lo que se refiere a un tema pendiente? Las prácticas monopólicas y el control de los medios incautados.
Mira, Stephanie, yo tengo la sensación con la ley de comunicación que se está reformando hoy en la Asamblea, que es como un paciente que tiene acné, que va donde el médico y el médico le dice que se maquille. No se le está haciendo un tratamiento profundo. Lamentablemente estamos perdiendo una oportunidad de oro. Para mí la ley de comunicación debe ser derogada. Existen todavía problemas que espero que el día de hoy, con las observaciones que se presenten en el Pleno, puedan ir solventándose. Por ejemplo, el tema de las frecuencias, que muy bien lo menciona usted. Recordemos que incluso existe un informe de Contraloría sobre la asignación fraudulenta de frecuencias. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Absolutamente nada. Una ley llena de inequidades, en donde se permite, por ejemplo, que un extranjero que posee otro tipo de negocios tenga medios de comunicación en el Ecuador y al ecuatoriano no se le permite tener otro tipo de negocio. Me preocupa también cómo se asignarán las frecuencias a futuro. Recordemos que la ley de comunicación, tal y como se está planteando la reforma, establece concursos públicos tanto para los medios privados como para los medios comunitarios. Sin embargo, habrá asignación directa para los medios públicos y para los pueblos y nacionalidades. ¿Qué implica esto? Que probablemente esas asignaciones puedan utilizarse como cuotas políticas por este gobierno por el futuro. Para mí es una ley que realmente mantiene aún inequidades. Y eso no se está cambiando. Ahora, hay un contexto. Contraloría pidió, como usted bien dice, dar de baja el concurso. Pero ¿qué pasa entonces con la tan llamada democratización del espectro radioeléctrico? ¿Para cuándo entonces? Porque seguirán operando hasta que algún día quieran repetir el concurso, seguirán los acaparadores de frecuencias, los que se valen de testaferros, cuentas cruzadas para burlar las prohibiciones, porque la ley ordena la reversión de las frecuencias obtenidas ilegalmente para su posterior redistribución. Pero eso no le ha interesado a nadie hacer hasta ahora. Efectivamente, y es más grave aún que quienes obtuvieron las frecuencias de esas concesiones cumpliendo la ley, cumpliendo los requisitos y de manera transparente, se enfrenten hoy a una nulidad precisamente porque existen irregularidades de grupos que nada se ha hecho en el país. Le escuchaba al doctor Huerta hace un momento, no interesa realmente esa cirugía mayor contra la corrupción. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Fiscalía no ha actuado en estos casos cuando existe ya el informe de Contraloría, incluso con responsabilidad penal? Lo que pasa es que aquí le estamos dando atención a lo urgente y no a lo realmente importante. Y yo creo que ese es uno de los problemas justamente con las reformas que se están planteando a la ley de comunicación. Ahora, ¿pero qué hay que sacarlas antes de fin de año? Ok, ¿qué tienen ustedes en la Asamblea? Porque hay un pedido de AER. AER pide la renovación automática, pero eso sería cambiar la modalidad de adjudicación, que es por concurso público abierto, que tiene que ser transparente. Y por otro lado, si el concurso, según Contraloría, no valió, entonces, ¿cómo se podrían ratificar los títulos habilitantes de ese concurso de frecuencias? O sea, ¿el concurso vale o no vale? ¿O solo vale para algunos y sin concurso, entonces igual, solo para otros? El problema es que el fraude ha valido para algunos. Quienes cumplieron con la ley, debe ser respetado ese derecho. Yo creo que sí se puede hacer un análisis de esos medios de comunicación que no atentaron contra la normativa, que cumplieron los requisitos, que actuaron de forma transparente y que invirtieron mucho dinero. Hay medios pequeños, yo le hablo por ejemplo en la ciudad de Cuenca, que participaron en el concurso de frecuencias, cumplieron los requisitos y hoy nuevamente se enfrentan a que probablemente se les retire esas frecuencias. ¿Por qué? Por el incumplimiento de algunos, por algunos que fueron favorecidos de manera fraudulenta y que, como mencionábamos hace un momento, han sido ya detectados, pero sin embargo no se hace absolutamente nada. Eso tiene que cambiar de manera urgente. Usted habla de maquillar y hay el riesgo de que al anular este concurso se quiera maquillar como si se están corrigiendo los errores, pero ¿qué pasa con todas esas arbitrariedades, con todos esos abusos que se dieron o se regalaron o se concedieron frecuencias a dedo y fuera de concurso? Es decir, es otro tema que no se llega a corregir con la anulación de concurso, pero sigue ahí. Y es un tema que tiene que ser judicializado, Stephanie. Existe, como indico, un informe de Contraloría. En algún momento yo conversé con el ex fiscal general y dije, bueno, ¿qué pasó con estos procesos? ¿Está la responsabilidad penal? ¿Para cuándo los procesos penales? Lamentablemente me comentó en ese momento que no contaban con el personal suficiente para trabajar en esos temas. Yo espero que quien está a cargo de la Fiscalía a día de hoy le tome asunto de manera inmediata a estos temas. Ahora, hay algo
claro, y es que la ley prohíbe las prácticas monopólicas y eso están dejando los legisladores en el texto. Pero ¿qué pasa en la práctica? Por un lado ya están identificados, según Contraloría, los grupos que concentran las frecuencias, pero también está el propio Estado que a través de los medios incautados impusieron estas prácticas monopólicas, o sea, varios medios funcionando casi que como un holding a los intereses de los gobiernos de turno. Entonces, hay que vender esos medios, pero ¿a quién? Si quien quiere acceder a un medio no puede tener otro negocio, ¿tiene sentido esa desventaja para los ecuatorianos frente a los extranjeros que ahora sí van a poder acceder a una frecuencia del Estado, pero pueden tener otros negocios? Es justamente lo que señalaba yo hace un momento. Desigualdad, inequidad. Es una ley que mantiene ese tipo de beneficios para extranjeros. ¿Qué es lo que sucede con un ecuatoriano que quiere invertir en un medio de comunicación? No es algo fácil. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Cómo lo va a hacer? Por supuesto que debería ser permitido que los ecuatorianos puedan acceder a los medios de comunicación, a las frecuencias, demostrando por supuesto su probidad, demostrando que cumple con los requisitos y que son dineros que han sido obtenidos de manera honesta. El Estado es el mayor tenedor en este momento de medios de comunicación y ya hemos visto lo que ha sucedido. Medios que han sido quebrados. Y sobre todo con el tema de los medios incautados, a mí me preocupa algo. Se establece que serán vendidos en 365 días. Pero no nos hablan de una auditoría, no nos hablan del método, no nos dicen absolutamente nada. Tampoco nos dicen qué sucede si no se cumple con el plazo de los 365 días. Recordemos que ya fue una norma que existió, y si no me equivoco, a nivel constitucional, sobre la venta de esos medios incautados. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Siguen en poder del Estado, pudiendo ser utilizados por el gobierno de turno a su favor, no como medios públicos, sino como medios oficialistas. Ahora, pero aún si quieren cambiar en la ley, porque están trabajando en reformas a la ley de comunicación en lo que se refiere a quienes puedan acceder a un medio de comunicación y si pueden o no tener acciones en otro negocio. Digo, a pesar de que quieran cambiar, eso quedaría como una disposición inoperante, porque la prohibición está en la Constitución. Entonces, ¿eso requeriría de una enmienda o qué otra alternativa plantea, creo, para que los gobiernos de turno no sigan valiéndose de excusas de que no hay comprador para que sigan controlando o teniendo esos medios de comunicación? Abrir el mercado, Stephanie, no poner trabas a los nacionales. Como hemos visto, incluso por un reglamento se permitió que un extranjero adquiera medios de comunicación en el Ecuador. ¿Cuándo se ha prohibido a los nacionales hacerlo? Todas esas observaciones serán presentadas el día de hoy en el Pleno de la Asamblea y yo aspiro que el presidente de la Comisión las recoja previo a la votación. Yo creo que la ley de comunicación tiene que tomarse el tiempo suficiente y no por una oferta de que debe ser reformada hasta antes de que termine el año. Vamos a tener una mala ley de comunicación. Creo, insisto, hemos desperdiciado una oportunidad de oro. La ley de comunicación tal y como está debe ser derogada y debe ser suplantada por una verdadera ley de libertad de expresión. Porque ustedes como legisladores tienen la responsabilidad también de fiscalización y si se han cometido abusos desde autoridades hasta las mismas autoridades de control de no cumplir con disposiciones, de ser parte de esta feria de frecuencias durante una década y más y seguir siendo cómplices de ellos, ¿dónde está la fiscalización de la Asamblea para que respondan los responsables de todos estos abusos? Mire, Stephanie, a mí no me temblará la mano al respecto. Yo misma llevé a cabo el juicio político en contra del ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, precisamente por todos los abusos cometidos desde la vigencia de la ley de comunicación. Así que, una vez que el día de hoy el Pleno de la Asamblea Nacional tome decisiones con respecto a la ley de comunicación, no crea que vamos a dejar nosotros esto en el olvido. Lamentablemente en el país el escándalo de la semana anterior se ha cubierto por el escándalo de esta semana y hemos pasado de coyuntura en coyuntura dejando las cosas sobre la mesa sin que exista de verdad una actuación contra la corrupción clara como debe existir. Lourdes Cuesta, asambleísta por Creo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Henry Llanes, integrante del Frente Nacional de Jubilados del IES. La deuda del Estado al Seguro Social, el principal prestamista de la deuda interna, no es solamente un problema de dinero. En pocos minutos lo analizamos. No se vaya. En la mesa no servida que recibió Lenín Moreno, el IES ocupa sitio preferente. En consecuencia,
en la proforma 2019 las cifras están incompletas para pagar el aporte del 40% al fondo de pensiones y no se hace constar las asignaciones por atención médica a las personas que sufren discapacidades, enfermedades catastróficas, jefas de hogar, jubilados y transferencias para el Seguro Social campesino. Adicionalmente, se arrastran las deudas por derivaciones a Solca, Junta de Beneficencia, hospitales privados. Henry Llanes, analista de temas del IES. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y un cordial saludo al país. El gobierno, en su respuesta a la observación de la Asamblea, la proforma señala que garantiza el pago de estos valores y que el IES deberá remitir los valores de las prestaciones médicas auditados según el artículo 125 de la Ley de Seguridad Social. ¿Son estos argumentos de auditoría los que retardan por años abusivamente el pago de los valores respectivos? Sí, pero además refleja, estimado Alfredo, la negligencia del gobierno que maneja el IES desde el año 2008 acá de manera inconstitucional, porque hay una prohibición expresa del artículo 372 de la Constitución de la República que dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar el patrimonio. Y entonces lo que ha hecho el gobierno desde el año 2008 justamente es eso, menoscabar el patrimonio. ¿Y cómo lo menoscabó? Con reformas a la ley de la Seguridad Social, por ejemplo, con la atención médica a los hijos de los afiliados hasta 18 años. ¿Sabe cuánto es el costo anual de eso? 250 millones, dijo el señor Rodas, que recién se fue. Y que del año 2010 a mayo del 2018, el monto de la pérdida es más o menos de $1.000 millones. Uno. Segundo, con el caso de la eliminación del 40%, el impacto económico al fondo de pensiones, al IES, es aproximadamente de $3.500 millones, según el señor Rodas, pues después corrigió y dice que es de $4.200 millones. Entonces, mire usted, en esta segunda reforma impacta enormemente, brutalmente, a la economía del seguro social obligatorio y lo pone al borde del abismo, como consecuencia de la reforma que menoscabó el patrimonio del IES. ¿Qué más? Que el problema es estructural. En el Correato además se negaba la deuda al fondo de pensiones con artificios, pero ahora, según la Corte Constitucional y Contraloría, esos artificios se han desvanecido. Sin embargo, al frente del Ministerio de Salud se encuentra una persona que estuvo durante la administración correísta poniendo los obstáculos, toda esa administración, obstáculos para el pago. Si existe la voluntad política de pagar, el presidente Moreno debería cambiar de ministra, debería actuar de otra manera. Hay un desfase, aparte del problema estructural, entre la ejecución y lo que se ofrece. Sí, además ella no debería intervenir, porque el seguro social obligatorio es financiado, y le envío el mensaje a ella, a la señora ministra, es financiado exclusivamente por los trabajadores en relación de dependencia laboral que aportan entre el trabajador y el empleador y que al final es plata del trabajador el 20.6% de la remuneración. Este es un mensaje para la señora ministra para que no le siga metiendo las manos al IES, ni definiéndole el cuadro básico de los medicamentos a comprar, ni gestionando el IES indirectamente. Segundo, sucede que quien también paga para sostener el seguro social obligatorio son los afiliados por cuenta propia. ¿Cuánto pagan? El 20%, el 20.6% del salario básico unificado. Según el doctor Marco Praño Maya, de cada 10 beneficiarios del IES, solo 3 aportan, con lo cual quiere decir que 7 reciben beneficios sin costo, subsidiados, pagados por los afiliados. Y entonces, decimos nosotros, si nosotros ya le generamos a la sociedad bienes, servicios y pagamos impuestos, ¿no?, y otras obligaciones más, y todavía nos hacen sostener políticas sociales, como el caso del seguro social campesino, como el caso de la atención médica a personas con discapacidad, y algo más grave, cuando el Estado no paga, como no ha pagado hasta hoy, el costo de la salud de personas que sufren discapacidades, enfermedades catastróficas, jefas de hogar y atención a los hijos de los afiliados menores de 18 años, no se han cargado a nosotros. Por eso es que lo van a quebrar al seguro. Y entonces digo usted, hoy tenemos que decirle al Ecuador
si el señor presidente de la República y si el señor ministro de Finanzas no incluye el 40% en la proforma presupuestaria del año 2019, eso es objeto de destitución del cargo, porque existe una resolución de la Corte Constitucional, en firme la resolución, y es inapelable. Los funcionarios públicos, según la Constitución, que desacaten las resoluciones de la Corte Constitucional o de los jueces son causa de destitución del cargo, de manera que le decimos al señor presidente de la República que no nos obligue a acudir al juez, que no nos obligue el señor ministro a acudir al juez para hacer uso de la norma constitucional. Y entonces nosotros planteamos la destitución de los funcionarios públicos que han desacatado la disposición de la Corte Constitucional. Pero como medida previa para desbloquear el enorme paquete de deudas con el IE, el Solca, Junta de Beneficencia, hospitales privados. El problema del fondo del IE es cambiar el modelo de administración para que el IE recupere la autonomía que ordena la institución. ¿Cómo debe ser ese modelo? Así es, Alfredo, eso es urgente, porque si no va a quebrar el IES, va a quebrar. Mire usted que a abril de este año el saldo del ahorro en el fondo de pensiones era de 7.000 millones de dólares aproximadamente, 7.000. Eso significa el 20% de la proforma presupuestaria para el año 2019. Es decir, que está más o menos en 36.000 millones de dólares. Entonces nosotros hacemos la operación y es aproximadamente un 20-25% que tenemos hoy de saldo en la reserva en el fondo de pensiones. Así es insostenible el IES. Y entonces, en contestando a su pregunta, es urgente, sumamente urgente, reformar la ley, pero no como lo plantea la Comisión de Relaciones Laborales y derechos de los trabajadores y la seguridad social de la Asamblea Nacional. Yo le hago una denuncia al país, aprovechando de esta entrevista, para que tenga acceso al informe, porque asimismo una mayoría de parlamentarios, desacatando la resolución, la sentencia de la Corte Constitucional que derogó los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de la Seguridad Social para que el representante de los asegurados y de los empleadores sea elegido mediante votación universal y directa por los afiliados y también por los empleadores. ¿Qué hace la comisión? ¿Qué hace la mayoría de la comisión? Restituye lo que derogó la Corte Constitucional. Eso es desacato a la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Acudir al juez para que esos asambleístas de mayoría de esa comisión que aprobaron desacatando la sentencia de la Corte Constitucional sean destituidos de sus funciones. Y entonces Alfredo, concluyo, ir entonces a una reforma para que sean los afiliados los que administran. Sí, sí. Bueno, Henry, se nos terminó el tiempo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muy amable, estimado Alfredo. Buen día, pase bien. Estefi. Así concluimos. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.